985. Hoy, como hemos estado relatando a lo largo de toda la jornada, siguió alegando la defensa oficial, que es encabezada por el doctor Eduardo Peralta, y desde la mañana él hizo un detallado análisis de las imputaciones que tienen cada uno de los militares que él tiene que defender. Luego lo hizo la doctora Gabriela Labat. En su caso comenzó a analizar la situación de los policías rionegrinos acusados en esta causa y comenzó con Camarelli, quien era el jefe de la comisaría 24 de Chipoleti, que está cuestionado, es uno de los ejes de este debate. Pero vamos a comenzar esta breve síntesis con lo que decía Peralta respecto a Raúl Antonio Guglielminetti. A modo de síntesis, Peralta, el abogado defensor oficial, solicitó absoluciones para todos los militares. Hoy fue el turno de 6, ayer fueron otros 2 más. Raúl Guglielminetti, recordemos, era personal civil de inteligencia, y dijo Peralta que Guglielminetti es el centro de todas las miradas. Es, en ese caso, Guglielminetti el centro sobre el que caen todas las miradas, y con ese temperamento a priorístico se construyen las imputaciones achacadas. Milita en esa dirección la obliqua intervención que le cupiera como agente de inteligencia o miembro de la comunidad informativa, expresiones tantas veces apuntadas en las acusaciones sin apoyo en prueba afectiva a tal fin. La centralidad, el excesivo protagonismo que se le ha conferido a nuestro asistido en el trámite del proceso refleja y alimenta una lógica falsa y deformadora de la realidad de los hechos, instalada en el marco de esta y de otras causas impulsadas por los hechos acaecidos en el país durante aquellos años. Guglielminetti como epítome y denominador común de represor. No es casual que mientras avanzaba el trámite de la instrucción, la fotografía de nuestro asistido apareciere como referencia de su devenir en los periódicos de circulación regional, como así también las paredes del centro de la ciudad fueron empapeladas con afiches con su rostro, suscriptos por una organización política que reclama una condena perpetua y efectiva para quienes califica Guglielminetti a la cabeza de genocida. Y la cuestión no es baladí ni la protesta caprichosa. Esta instrucción mediática que se ha hecho de la figura de nuestro asistido con ribetes de monstruosidad despiadada, inaceptables no ya en cuanto a la personalidad del defendido, sino respecto de la de cualquier individuo que es puesto en este sitio de exposición pública, resultan revulsivas al sistema político vigente. Cabe preguntarse en este sentido si ese paradigma perverso y apócrifo confiere libertad a los jueces para decidir acerca de su suerte. Con dudas, esta defensa pública confía en que la respuesta es y debe ser negativa. Ahí escuchamos a el defensor Peralta, dijo que tiene ribetes de monstruosidad despiadada esta construcción que, según el defensor oficial, se hace de Guglielminetti, que recordemos que ya tiene una pena previa por casos similares a los ocurridos durante la última dictadura militar aquí en la región. También Peralta criticó las declaraciones que lo involucran a Guglielminetti en secuestros y torturas, sobre todo la de Orlando Nano Balbo, de quien dijo que a medida que transcurren más años se acuerda de más detalle de lo ocurrido a partir del 24 de marzo del 76, cuando Nano Balbo fue secuestrado y sometido a torturas en la Policía Federal de Neuquén, y por supuesto que está imputado por este caso Raúl Guglielminetti. También criticó las declaraciones de Carlos Christensen y Pedro Justo Rodríguez. Pidió la absolución por todos los hechos y por todos los delitos. Anoto a la vez atenuantes a la pena imponer el largo lapso sufrido en prisión preventiva a expensas de la evidente infracción a expresas directivas convencionales por las que el Estado argentino deberá responder en algún día, sumado a los favorables informes ambientales agregados a este proceso y a su legajo de arresto domiciliario, más su edad, que, de hacerse al lugar de las pedidas de las acusaciones, llevaría a Guglielminetti a cumplir su ciclo biológico en prisión. Todo ello, acorde establecido por la Corte en Esquilario, me lleva a concluir que en su caso corresponde imponer a Guglielminetti la pena mínima de 3 años establecida para el concurso de delito. Solicito, se disponga la libre absolución de Raúl Antonio Guglielminetti por los hechos correspondientes al caso Carlos Christensen por falta de prueba, porque de condenarse se afectaría el principio de culpabilidad por el hecho. B. Se disponga la absolución de Raúl Antonio Guglielminetti por los hechos correspondientes al caso de Pedro Justo Rodríguez por la inexistencia de elementos probatorios que respalden la acusación, como así también el subsidio por el beneficio de la duda. 3. Se disponga la libre absolución de Raúl Antonio Guglielminetti por los hechos correspondientes al caso de Orlando Balbo por la inexistencia de elementos probatorios que respalden la acusación, como así también el subsidio por el beneficio de la duda. 4. Se disponga la absolución de Raúl Antonio Guglielminetti por el delito de asociación ilícita por la inexistencia de elementos probatorios que respalden la acusación, como así también el subsidio por el beneficio de la duda. 5. Subsidiariamente, para el caso que no se haga lugar al pedido formulado y se condena al nombrado, se atienda a los atenuantes invocados y se apliquen el mínimo de la escala penal. Peralta ahí solicitando que sea absuelto Raúl Antonio Guglielminetti, y de forma subsidiaria pidió que se aplique el mínimo de la pena de la escala penal para justamente estos delitos. También pidió la absolución para otro de los jefes, Oscar Lorenzo
caso Reinhold. Recordemos que Reinhold era el jefe de inteligencia del comando de la 6ª Brigada. En este juicio, ya tiene una condena Reinhold en el juicio de 2008, pero en este juicio está imputado por todos los casos en calidad de autor. Lo que hizo el defensor oficial fue negar todas las acusaciones. Dijo que Reinhold no era el jefe máximo del comando, sino que ese rol lo tenían Sexton y Contreras Santillán, ambos ya fallecidos. Criticó que las acusaciones no hayan valorado esta situación, y con respecto a los casos de Albanesi, quien murió, se presume, en la sala de tormentos en la escuelita, de De Filippis y de Radonich, dijo que la cosa ya había sido juzgada y solicitó absolución para todo el resto de los cargos. Escuchamos el pedido de pena de Peralta respecto a Reinhold. Que corresponde, sin más, la absolución de Reinhold por los hechos que se le imputan. Subsidiariamente, para el caso que no se haga lugar a la absolución postulada, requiero que se condene al nombrado al mínimo de la escala penal, considerando como atenuantes el tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos, los informes ambientales positivos del nombrado y su edad avanzada. Concretamente pido que se absuelva a Oscar Lorenzo Reinhold por inexistencia de prueba remanente en torno a los casos Christensen y Novero, que se absuelva a Oscar Lorenzo Reinhold por la falta de responsabilidad en los hechos que se le imputan conforme al precedente Sexton, de Filippi Albanesi, por tratarse de cosa juzgada. En igual sentido, por el caso de Raúl Radonich, al haberse expedido a la Cámara Federal de Buenos Aires. Absolver a Oscar Lorenzo Reinhold por no probarse su responsabilidad en los hechos, teniendo en cuenta, en base a la imposibilidad de utilización de criterios de responsabilidad objetiva y por aplicación de la teoría de Roxin. Para el caso de condenarlo, se tengan en cuenta los atenuantes mencionados. El defensor oficial Eduardo Peralta solicitó también otras absoluciones. Decíamos que solicitó en total 8 absoluciones, 6 en el día de hoy. Esto incluye a Emilio Jorge Sachitela, retirado de Gendarmería. Él está imputado por un caso, el caso de Ernesto Schubert en Junín de los Andes. También pidió la absolución para Máximo Ubaldo Maldonado, quien era sargento del destacamento de inteligencia y está acusado también de integrar una asociación criminal para cometer el plan sistemático, clandestino e ilegal de desaparición de personas, es decir, una asociación ilícita. Cuando habló del caso de Maldonado, Peralta hizo un análisis de la figura de asociación ilícita, de por qué no es aplicable en estos casos, y luego amplió la doctora Labat. Está acusado Maldonado en el caso de Virginia Rita Recchia, también solicitó la absolución. Cuando habló de Maldonado, el doctor Peralta también hizo mención a la referencia a la obediencia debida, tal como ayer había realizado en el caso de Gaetani. También habló de Enrique Charles Casagrande, otro de los militares imputados, era su oficial de inteligencia, y además Casagrande fue identificado por una de las víctimas, por Rubén Ríos, como Pedro, uno de los interrogadores de la escuelita. Consideró Peralta que las acusaciones son jurídicamente inadmisibles. Recordemos que Casagrande está imputado de los casos de Ríos y también de Cancio, Seminario y Pincheira, quienes permanecen desaparecidos, y también solicitó para Casagrande, por supuesto, la absolución. Finalmente habló de Osvaldo Antonio Laurela Cripa. Laurela Cripa era del ejército, pero trabajó en comisión como jefe de la policía de Neuquén. Lo que dijo Peralta es que no se detalló cómo él fue justamente imputado por los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos en los hechos del operativo Cutralcó, y también de los casos de Rubén Ríos y Virginia Recchia. Lo que dijo en varias oportunidades el defensor oficial es que por ser solo el jefe de la policía de Neuquén, eso no lo involucra en los hechos, en particular del operativo Cutralcó. Esta fue en síntesis el alegato final del doctor Peralta, pero luego continuó alegando de la defensa oficial la doctora Gabriela Labat. Ella comenzó con generalidades respecto al rol de la comisaría de Chipoleti en la última dictadura militar. Lo primero que hizo fue hablar de estas nuevas víctimas que introdujeron desde el año 2006 aproximadamente las denuncias sobre secuestros y torturas en la comisaría. Durante 36 años de investigaciones judiciales dieron por probado que la policía de Río Negro tuvo un rol secundario en la represión ilegal y que no se habían registrado en las comisarías de la región tormentos a detenidos políticos. Esa certidumbre rigió hasta que un grupo de personas en el año 2007 declararon haber sido víctimas de la represión y dijeron que fueron torturados por oficiales rionegrinos en la sede de la comisaría de Chipoleti. Son estas nuevas víctimas, señor presidente, mal que le pese a alguna de las querellas, las que introdujeron las imputaciones sobre los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos por parte de nuestros defendidos. La totalidad de los detenidos que con anterioridad al año 2007 denunciaron haber sido llevados a la comisaría de Chipoleti, nos referimos a Rodríguez, Liberatore, Blanco, Albanesi, De Filippis, Botinelli y Genga. Ninguno de ellos refirió haber recibido malos tratos, golpes o torturas
contrariamente a lo sostenido por Soto, Contreras y Novero. Soto, Contreras y Noveros, además de los hermanos Pailos, estos testimonios que están fuertemente cuestionados por las defensas en este juicio que ya está llegando a su etapa final. En este tramo que ahora vamos a escuchar de la doctora Labat hace referencia justamente a esto. Asegura que la comisaría de Chipoleti no funcionó como un centro clandestino de detención durante la última dictadura militar y también dice que las querellas pretenden de los agentes policiales actos heroicos. Que la comisaría de Chipoleti no fue un centro clandestino de detención como pretendieron instalarlo los acusadores. Pero sí queda claro, señor presidente, que las querellas procuran de los agentes policiales acciones heroicas. ¿Hubiese podido el comisario Penchulev levantarse en armas contra el ejército, la marina y la fuerza aérea luego del golpe del 24 de marzo de 1976? ¿O el comisario Camarelli? ¿Alguien se preguntó por la factibilidad de dicha hipótesis? Por la fuerza fueron puestos bajo subordinación militar, usurpadas sus comisarías cuando fue menester del comandante, o corridos de sus escritorios, como sucedió en el caso del comisario Penchulev, u ocupadas sus oficinas, como sucedió en el caso de Huircaín, relegados por las fuerzas a los fondos de las comisarías, como fueran los casos de Villalobos, Martínez y del Magro. Como corolario de estas observaciones generales, excelentísimo tribunal, podemos decir que las afirmaciones respecto a la activa participación o colaboración de la policía de Río Negro en estos hechos no son más que conjeturas, que intentan reconstruir un pasado que no existió, tal como lo presentaron los acusadores en sus alegatos. Ahí escuchamos a la doctora Gabriela Labat, que integra la defensa oficial que tiene a su cargo la defensa de 13 de los 22 imputados. Ella hizo esta introducción respecto al rol que tuvo la comisaría en ese momento 24 de Chipoleti y negó que allí se hayan cometido o se hayan aplicado tormentos y se hayan realizado secuestros o privaciones ilegítimas de la libertad, como denunciaron estas personas ya con el juez Labate en la instrucción. Luego habló del caso de Antonio Camarelli, quien era el jefe de esa comisaría. Hizo mucho hincapié en que las decisiones y que la comisaría estaba tomada por el ejército, que era quien definía, quien tomaba decisiones desde el 24 de marzo del 76, y está haciendo, todavía no terminó de hablar de Camarelli, está haciendo un detallado análisis y un extenso análisis de cada uno de los casos y de los delitos que le imputan a Camarelli. Hasta ahora pidió la absolución para todos los casos y por supuesto criticó muchísimo la declaración de Soto y se supone que va a ser lo mismo con Pailos y Contreras. En síntesis, esto es lo que ha ocurrido en el día de hoy. La defensa oficial ha solicitado la absolución para la mayoría de los defendidos. Mañana va a haber nuevamente jornada desde las 9 en el Tribunal Oral Federal con la final con el alegato final de la defensa oficial, que va a estar a cargo de Alejandra Vidales y que también tiene que ver con la defensa de los policías rionegrinos.